buenas tardes, estamos aquí desde el Colegio Estival. Vamos a hablar en esta primera parte del sistema nervioso y cómo aprendemos. Yo soy Paola Cuervo, estudiante de la especialización en docencia, y tengo dos compañeros que, aunque no se están estudiando, me están colaborando, que es la profe Cindy y el profe Jason. Entonces tú nos comentabas acerca del encéfalo, ¿cierto? Sí, el encéfalo como un paralelo del ordenador en cuanto a la codificación de la información. La utilidad y el modelo del procesamiento de la información viene de ahí, del encéfalo, de cómo él nos ayuda o cómo él es ese eje central donde tenemos el almacenamiento de la información, donde se realizan todos los procesos mediante los cuales el ser humano puede aprender o desaprender. Vemos que un concepto tiene una red innumerable, infinita de otros conceptos que se van uniendo a medida que lo vamos relacionando, dependiendo de la utilidad de la información, dependiendo de muchas variables. Podemos ver que el encéfalo cerebro nos puede ayudar en el procesamiento de la información y es el eje central. Precisamente porque tiene unas células que se llaman unas neuronas, y ellas son las que pueden tener una plasticidad haciendo nuevas conexiones con nuevos conceptos y reforzando los anteriores, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hablamos del sistema nervioso central en cuanto al encéfalo, que está aquí cubierto por el cráneo, y la médula espinal, ¿cierto? Que tiene precisamente esa recepción de los estímulos para transformarlos, para dar respuesta a los mismos. Y pues el proceso por el cual estas células se unen, las neuronas, se llaman sinapsis, ¿no? Que es básicamente la forma en que una neurona transmite información a la otra, a través de los neurotransmisores, que son las sustancias químicas que utiliza el cerebro para transmitir la información. Entonces, para que un conocimiento quede, por así decirlo, guardado en el cerebro, pues obviamente tiene que ser repetitivo. Y pues lo vamos a ver más adelante, que Dios también ya hablaba de eso, de que repetir a los hijos la información que le había dado es una buena forma de aprender, ¿cierto? La tradición oral se ha mantenido a través del tiempo, por eso se repite la información de padres a hijos. Entonces, si el concepto, si el aprendizaje se repite, entonces se convierte en un recuerdo, ¿cierto? A la memoria de nuestro cerebro. Entonces, esa es una de las formas en las cuales aprendemos, ¿cierto? Bien los estímulos por medio de los sentidos, principalmente por la vista, forman las neuronas las conexiones que llamamos sinapsis, y entonces este conocimiento queda almacenado, ¿cierto? Y lo vemos también desde que el bebé está en el vientre. Él empieza a desarrollar sus sentidos a tal forma que ahí dentro escucha y reconoce la voz de los más cercanos, de las personas que lo quieren, y cuando nace ya responde a esos estímulos, y poco a poco va conociendo por esos sentidos, pero también por esas neuronas espejo que hacen que repita comportamientos de sus padres o los que estén más cercanos a ellos aquí durante la infancia. Y entonces el aprendizaje tiene algo pues maravilloso, porque conecta una cantidad de partes. Por ejemplo, si hablamos del encéfalo posterior, y entonces tenemos parte de la respiración, de ilusión, ¿cierto? Que ocurre ya en la parte media, cómo es referente a la visión, al sueño. Y aquí tenemos justamente, haciendo como un paréntesis, un esquema del sistema nervioso, porque es algo muy amplio de poder hablar de pronto en estos 5 minutos, pero por ejemplo lo vemos como lo más interesante que encontré fue aquí, como en el encéfalo anterior, en esta parte como superior, donde se encuentran los lóbulos derecho e izquierdo, que a veces decíamos nos confundimos, Sí. Porque hablábamos que el derecho era para La razón y el izquierdo es para la... No, el derecho era más como para la parte artística, Creativa, espacial, exacto, y creativa, y el izquierdo más para lo que es razonar, pensar, ¿cierto? Y cubriendo esos hemisferios pues está la corteza cerebral, que es la que está recogiendo como esa parte de la memoria, de la motivación, por ejemplo en el frontal, cómo planeamos a futuro, pero intermedio a esos encéfalos, a esos hemisferios está el sistema límbico,
Y el sistema límbico encontramos el hipotálamo, el tálamo, El regulador de las emociones. exacto, y la amígdala. Entonces, cómo el tálamo recibe esos estímulos para llevarlos a la corteza cerebral a que responda desde los diferentes lóbulos y pueda especializarse en ciertos conceptos, ciertas cosas. Y la amígdala lo que hace es asociar emociones y hacer esos recuerdos como más específicos para traerlos nuevamente. Y el hipocampo, entonces, ¿cómo puede llegar a transformar de la memoria a corto plazo? Porque primero percibimos, luego viene la memoria a corto plazo, y lo que ya percibe, digamos que persiste, entonces pasa a la memoria a largo plazo. Exactamente, en la amígdala también. En la amígdala también cabe resaltar que ella es increíble para el miedo. De ahí uno aprende a tenerle miedo y de ahí vienen las fobias, porque ella es la que regula esa parte.